Con nosotras, Nancy DeMoss Wolgemuth. A veces me preguntan, y justo hace poco lo hicieron, ¿cómo decido qué es lo que voy a enseñar en Aviva Nuestros Corazones? Déjame compartirte un poco acerca de cómo lo hago. Algunas series nacen en mi estudio. Tengo algo en mi corazón, una carga o una necesidad en particular o un tema que creo que necesitamos comunicarlo a las mujeres. Así sucedió con la serie de Tito II y con la del Manifiesto de la Mujer Verdadera. Esta es una de las series que pensé, esto es lo que tienen que escuchar las mujeres. Así que abro la escritura y me pongo a estudiarla, y de ahí desarrollo una nueva serie. Pero hay otras series que han surgido no solamente de mi estudio, sino de mi experiencia y de las encrucijadas de mi propia vida y de mi caminar con el Señor. La serie que iniciamos hoy corresponde a ese segundo grupo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 15 de junio de 2026. Como ministerio estamos muy agradecidos con el Señor por la bendición de recordarte que ya tenemos fecha para nuestra próxima conferencia. Este 13 y 14 de noviembre de 2026 en Miami, Florida, celebraremos Mujer Verdadera 26. Preparen camino al Señor. Elegimos este tema porque creemos que la esperanza de que Cristo regresará por su iglesia cambia la manera en que vivimos hoy. Y mientras esperamos, es bueno responder juntas al llamado que nos hace Dios de vivir con fidelidad. ¿Te unirás a nosotras? Separa la fecha y ven y celebra esta conferencia con nosotras. La libertad en Cristo se vive en comunidad, perseverando juntas en la fe y en la obediencia gozosa. Para más información, visita mujerverdadera26.com. El día de hoy damos inicio a la serie Castillo Fuerte es Nuestro Dios, basada en el Salmo 46. Esta es una serie que surge en el Laboratorio de la Vida. Aquí está Nancy para dar inicio a esta serie. Déjame darte un poco de trasfondo. Durante los pasados años, desde la primera conferencia True Woman o Mujer Verdadera del 2008, la primera conferencia que tuvimos en Schaumburg, Illinois, Dios ha estado trabajando en y a través del ministerio de una manera muy especial. Ha sido una época de una bendición inusual y de mucho fruto. Cosas que habíamos estado orando al Señor por años. Ahora estamos viéndole contestar, obrando en medio de una revolución contra cultura, de mujeres que dicen, sí, Señor, quiero ser una mujer verdadera de Dios. Y todo esto ha sido de mucho aliento para mí. Y muchas de ustedes que nos escuchan desde diversos lugares del mundo son parte de este movimiento de la mujer verdadera. Y ha sido una gran temporada de fruto. Pero todos estos años, desde la conferencia del 2008, también han sido para mí, para nuestro ministerio, una temporada de intensa presión y de retos inusuales que se nos han presentado. Y veo hacia atrás y me doy cuenta claramente que el enemigo no está contento con lo que Dios ha hecho en la vida de las mujeres. Y ha estado haciendo la guerra en distintos frentes y he estado involucrada en muchas luchas diferentes. Meses atrás, justo cuando pensé que ya habíamos pasado esa difícil temporada y que la vida se estaba acomodando un poquito mejor, recibí una carta con noticias inesperadas que pusieron mi vida de cabeza. Desde ese día me he visto golpeada con retos y con circunstancias. Y si pudiera solo decir que, al ver las noticias y leer los correos que recibimos en Aviva Nuestros Corazones, sé que no estoy sola en esto. El mundo de muchas personas también está siendo sacudido. Y en medio de mi agitación personal con olas y olas sorprendiéndome, me encuentro una y otra vez regresando a un texto en particular en las Escrituras que ha adquirido un significado totalmente nuevo para mí. Ese es el pasaje que quiero que repasemos en los próximos días. Y ese pasaje se encuentra en el libro de los Salmos. Quiero que vayan conmigo al Salmo 46. He estado meditando en este pasaje de día y de noche, yéndome a dormir citando partes de él, despertando en la mañana con él
y a veces durante la noche repitiendo secciones del Salmo. Este es el pasaje que se ha convertido en un ancla para mi corazón y que ha ministrado bastante gracia a mi vida. Y mi oración es que sea de bendición para ustedes también, para ti particularmente en tus circunstancias, en la tormenta de tu vida, al caminar por este pasaje que veremos juntas en los próximos días. Y quisiera iniciar con un resumen general del pasaje y mañana empezaremos tomando un microscopio para ver este salmo de tan solo 11 versículos en los próximos 8 días, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. Y de nuevo te digo, no sé qué puedas estar enfrentando en el día de hoy, o lo que enfrentarás en los días venideros que tú no tienes ni idea. Pero mi oración es que Dios use este pasaje para estabilizar tu corazón y para que te dé una nueva perspectiva en medio de la tormenta que puedas estar enfrentando. Una pequeña descripción. El Salmo 46 es el primero de un grupo que forma una trilogía. Los Salmos 46, 47 y 48. Estos salmos parecen haber sido inspirados por un evento, por un incidente histórico específico en el cual el pueblo de Dios y la ciudad de Jerusalén fueron liberados de sus enemigos de una manera sobrenatural. No sabemos cuál fue la situación específica, porque la Escritura no lo dice, pero muchos comentaristas creen que pudo haber sido en una ocasión que se puede encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 19. Después, la misma situación se repite en Isaías en los capítulos 36 y 37. Déjenme resumirles brevemente. El ejército del rey de Asiria, Senaquerib, estaba amenazando a Jerusalén. La había acorralado y el rey de Judá, llamado Ezequías, clamó al Señor en su desesperación. Dios escuchó su oración, le contestó y los libró de forma sobrenatural, trayendo gran destrucción al ejército de Senaquerib. Este incidente sucedió en el año 701 a.C. y es un hecho histórico. Al adentrarnos en el pasaje, leeremos porciones de este suceso del Antiguo Testamento. El Salmo 46 se divide naturalmente en 3 estrofas y cada estrofa termina con la palabra Selah. Pausa, contempla. Piensa en lo que acabas de leer. De manera que este será un pasaje con el que nos tomaremos buen tiempo. No lo vamos a apresurar, vamos a verlo cuidadosamente, vamos a detenernos, vamos a digerirlo y a dejar que trabaje y se integre a nuestras vidas. El pasaje tiene 11 versículos y lo que me llama la atención es que en el Salmo hay 11 referencias explícitas acerca de Dios. Y en la medida que lo voy leyendo, el Salmo 46, por favor pon atención al escuchar los diferentes nombres de Dios que se encuentran en este Salmo. Y después hablaremos sobre cuáles son algunos de esos nombres. Salmo 46. En mi versión de la Biblia tiene un título: Dios nuestro amparo y fortaleza. Después tenemos esta inscripción que dice: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Y volveremos a esta descripción en unos momentos, pero primero permítanme leer el Salmo completo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Sela. Al ver un repaso general de este salmo, quiero hacer 2 observaciones. En el programa siguiente pasaremos al primer versículo del salmo, pero hoy quiero darles 2 observaciones generales. Primero, la centralidad de Dios que es tan obvia en este pasaje. Todo es acerca de Él. Sí hay tormentas, sí hay problemas, sí hay desastres, sí hay terremotos y tsunamis y reinos enfurecidos y tambaleándose. Y de todo esto se habla en este pasaje. Pero mientras leemos el Salmo, la cosa que llama nuestra atención es que Dios es el centro de todo. Él no está ausente, Él está allí. Él está en medio de todo. Él no es un Dios distante, Él está ahí. Está presente y Él es mencionado por nombre. El enfoque del Salmo está en Él y ves la centralidad de Dios en la manera que diversos comentaristas bosquejan el Salmo, en las 3 estrofas. Un ejemplo de esto, un comentarista dice que la primera estrofa, los primeros 3 versículos, proclaman el poder y la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Los versículos 4 al 7 proclaman su soberanía sobre los ataques que pueden amenazar su santa ciudad. Y después el último párrafo, los versículos del 8 al 11, proclaman el poder de Dios y su soberanía sobre todos los que se le oponen alrededor del mundo. Es todo sobre Dios, su poder, su grandeza, su soberanía. Pero otro comentarista lo divide de esta forma. Él dice que hay 3 estrofas que hablan de la protección de Jehová, su presencia y su preeminencia. Aquí hay otra, y de nuevo con las 3 estrofas. Primero, Dios es nuestro refugio, versículos del 1 al 3. Después, Dios es nuestro libertador, versículos del 4 al 7. Y después, en los versículos del 8 al 11, Él es nuestra paz. Es todo sobre Él. Él es nuestro refugio, nuestro libertador y nuestra paz. J. Vernon McGee lo resume de la siguiente manera. Este pasaje es sobre la suficiencia, la seguridad y la supremacía de Dios. Él es la máxima realidad. Mencioné que hace referencia a Dios por nombre de manera explícita, aparte del uso de pronombres, pero por nombre se repite 11 veces el nombre de Dios en este salmo. Veamos uno de estos nombres. El primer nombre, Dios, sabemos que la palabra en hebreo es Elohim. Aparece 5 veces en este pasaje. Elohim es la descripción de Dios, el creador y el preservador. Es el nombre de Dios que hace referencia a Él, que lo describe como trascendente, poderoso y fuerte. Vamos a ver unas olas muy poderosas, unas tormentas fuertes, algunos problemas bastante grandes. Pero sobre ello está Elohim, el fuerte, el poderoso, el que trasciende, quien es mayor que las montañas, mayor que cualquier tormenta, mayor que los problemas. 5 veces vemos que se refiere a Dios de esta manera en el Salmo. Después, en el versículo 4, vemos cómo Dios es identificado como el Altísimo. Ese es el nombre en hebreo, Elión, el Altísimo. Este es el nombre que enfatiza la fortaleza de Dios, su soberanía, su supremacía. Él es el Altísimo, el que está sobre todas las cosas, Elión. Después, en el versículo 8, vemos la palabra Señor. La mayoría de nuestras Biblias lo muestran con mayúscula. La palabra el Señor, que es la palabra Yahweh, Jehová. Es el nombre de pacto de Dios, el nombre personal de Dios, el Dios que existe en sí mismo y que se da a conocer a su pueblo. Él no solo es trascendente y poderoso y creador y soberano, sino que también Él es un Dios de pactos y un Dios que cumple esos pactos. Es un Dios personal, es un Dios que en medio de nuestros desastres se da a conocer a nosotros, el Señor. Y después lo vemos 2 veces, no solo como el Señor, sino como el Señor de los ejércitos, en los versículos 7 y 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El término hebreo es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Es un título militar para Dios, el que lo describe como el comandante de todos los ángeles y de todos los ejércitos celestiales.
Después, otra vez, en estos dos versículos, en el 7 y en el 11, vemos que le llaman el Dios de Jacob. Y hablaremos de eso conforme vayamos avanzando. Y vemos todos estos nombres y nos recuerdan, como lo dice este maravilloso versículo del capítulo 18 de Proverbios, que dice: el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Nuestra seguridad en tiempos de agitación se encuentra solamente en Dios, solo en Dios. Solo Él nos puede dar estabilidad, consuelo y paz en medio de la crisis. Isaías lo dice así: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. La vida segura no es la que no tiene problemas. La vida segura es la que está fundada en Dios, atada a Dios. La centralidad de Dios en medio de nuestro mundo, loco y desordenado, tal y como lo hemos venido viendo en los últimos tiempos, es lo que nos mantiene cuerdas. Es lo que nos da la fortaleza y nos ayuda a no tocar fondo, como muchos hoy, porque sus vidas no están atadas a Dios. Sus vidas tienen como fundamento arena movediza, las circunstancias de la vida. Así que vemos la centralidad de Dios, es todo acerca de Él. Y este salmo nos lleva una y otra vez a este grande y trascendente y poderoso Dios de pactos. Y quiero que se den cuenta de una cosa en una descripción del salmo, y es que es una canción. Miren lo que dice una vez más al principio. Dice para el director del coro. Este salmo debe ser cantado. El coro debía cantarlo. Y es un salmo de los hijos de Coré. Recuerdan que los hijos de Coré eran un grupo de cantantes levitas en Israel. Y después tiene esta frase, compuesto para Alamot. Leo muchos comentarios acerca de esto y realmente nadie está seguro exactamente qué significa, pero creen que posiblemente hace referencia a una dirección musical. La palabra en hebreo significa mujeres jóvenes o vírgenes, y algunos comentaristas piensan que probablemente signifique que esta canción debía ser cantada por voces sopranos o con instrumentos muy agudos. Era una canción que debía ser cantada, aun cuando los que la estuvieran cantando estuvieran en medio de mucha agitación y de graves problemas. Y el punto es, cuando estés en problemas, canta. Canta. Me encanta lo que dice Oswald Sanders acerca de esto. Él dice, la fe puede cantar su canción en la hora más oscura y de sufrimiento. El dolor y el canto no son incompatibles. Otro escritor dice, cantemos, aun cuando no sintamos el hacerlo, porque de esa forma le damos alas a los pies pesados y cambiamos la debilidad en fortaleza. Así que mientras aprendemos de este salmo y dejamos que el salmo se internalice en nosotras en los días por venir, déjame animarte a que cantes cuando estés en la tormenta. Incluso antes de experimentar su liberación o de imaginar cuándo ocurrirá esa liberación, el cantar expresa tu fe, fe en que las promesas de Dios en este texto son verdaderas. Dios es el que dice, seré exaltado. Cuando tú cantas estás diciendo, amén. Creo que eso es verdad, que Dios será exaltado en medio de mi circunstancia. Y luego no cantes solo cuando estés en la tormenta, sino canta después que Él te haya rescatado, después que Él haya calmado las olas y la tormenta. Alábalo por su liberación y por su ayuda, y deja que tus problemas sean una oportunidad para componer una nueva canción. Una canción de tu vida que ministre gracia a otros mientras diriges a otros también a cantar. Dios ha usado este salmo para hacer que mi corazón cante durante estas últimas semanas. En este preciso momento todavía no veo la liberación, pero sé que vendrá. Y estoy orando para que la canción que Dios ha querido que cante con la ayuda de este pasaje se convierta en la canción de tu corazón también, que desde ese lugar en el que estás puedas cantar a otros que están en problemas. La canción de redención y de gloria y exaltación de Dios. El Salmo 46 ha sido llamado el Salmo de Martín Lutero.
Era uno de sus favoritos y se ha dicho que en los períodos más difíciles de la Reforma, a Lutero en ocasiones le daba temor o ansiedad toda la oposición que enfrentaba. Y durante esos momentos iba con su amigo y compañero de trabajo, Philip Melanchthon, y le decía: «Ven, Philip, cantemos el Salmo 46». Y ellos lo cantaban en la versión de Lutero. «Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo». Hoy en día conocemos ese himno. Está inspirado en el Salmo 46. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Lutero dijo lo siguiente acerca de este salmo: «Cantamos este salmo para alabanza de Dios, porque Dios está con nosotros y poderosamente y milagrosamente preserva y defiende su iglesia y su palabra en contra de todas las potestades espirituales fanáticas, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, de la carne y del pecado». Esta canción tiene un coro. Tiene un estribillo que se repite en los versículos 7 y 11. ¿Y cuál es esa repetición? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Repítelo conmigo, por favor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Jim Warren es un gran amigo de muchos años. Él sirvió muchos años en Radio Moody y se fue con el Señor hace un tiempo. Semanas antes de él partir, había hablado con Jimmy Jean cuando él estaba en la unidad de cuidados intensivos, con fallo renal y diálisis, fallo cardíaco, y los doctores recién le habían dicho que ya no había mucho más que pudieran hacer por él. En esa llamada recuerdo que Jim me dijo: «Estoy alabando a Dios». Compartimos, oramos, y yo estaba viviendo en el Salmo 46 en ese momento. Y le dije: «Jim, ¿te puedo leer un pasaje?». Y se lo leí a Jim y a Jim por teléfono. Les leí el Salmo 46. Y lo discutimos y después Jim me dijo: «¿Te puedo cantar?». Y empezó a cantar un antiguo corito. No lo conocía, pero reconocí la primera línea. El Señor está conmigo todo el tiempo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. La canción más grandiosa, más poderosa, puede surgir de los tiempos y de las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Déjame recordarte que cuando estés en medio de una tormenta que te lleve de aquí para allá y que amenaza con abrumarte, si has encontrado que Él es todo lo que necesitas en medio de la tormenta, podrás cantar aún con más convicción. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda oportuna en tiempo de necesidad. Amén. Amén. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado enseñando cómo Dios estabiliza nuestro corazón cuando está en un torbellino de emociones. Este mensaje es el primero de la serie titulada Castillo fuerte es nuestro Dios, basada en el Salmo 46. Amada, necesitamos recordar que las temporadas de adversidad nunca toman a Dios por sorpresa. Cuando todo a nuestro alrededor parece estar sacudiéndose, la palabra de Dios es un fundamento firme, pues nos recuerda que Él es soberano sobre todas las circunstancias. Nos recuerda que Él es bueno, que Él está en control, aun cuando nosotros nos sentimos fuera de control. La palabra de Dios nos recuerda que Él se preocupa por las necesidades de sus hijos y que escucha y responde las oraciones de su pueblo. ¡Qué esperanza tan increíble tenemos en Él! Y qué oportunidad tan asombrosa tenemos como seguidoras de Jesús de demostrar su amor y compartir las buenas nuevas del Evangelio con un mundo perdido y herido. Aviva Nuestros Corazones está aquí para ayudar a las mujeres a mantenerse firmes en Cristo. En un tiempo en que muchas están buscando respuestas, continuaremos usando nuestras enseñanzas diarias en audio
y nuestras plataformas digitales para recordarles a las mujeres que una esperanza firme está disponible únicamente en Cristo. Así que, de parte de todo el ministerio de Aviva Nuestros Corazones, quiero expresar un agradecimiento especial a cada una de ustedes que están ayudando a sostener este ministerio con sus oraciones y apoyo financiero. Los acontecimientos extraordinarios por los que podamos pasar son un recordatorio de que la aflicción siempre estará presente. No podemos escapar de ella en un mundo caído y quebrantado. Pero hay un refugio al cual podemos correr en tiempos de angustia. Hablaremos más sobre esto en el episodio del día de mañana mientras continuamos caminando juntas a través del Salmo 46. Te animo a meditar en este salmo varias veces a partir de ahora hasta nuestro próximo episodio. Acompáñanos nuevamente en Aviva Nuestros Corazones. Llamándote a descansar en Cristo, nuestro castillo fuerte. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.